Si piensas en Ada Lovelace, es muy probable que tengas la difícil decisión de elegir entre la versión de 16 o 12 GB del RTX 4080. Así que en este video vamos a desenredar este lío que ha armado Nvidia, y ya que estás pensando en Ada, te voy a mostrar los juegos compatibles con DLSS 3 y algunas consideraciones para que sepas a lo que vas. Entonces, como siempre, sin mucho bulto, comencemos. Nvidia nos ha sorprendido a todos al anunciar dos versiones de esta GeForce RTX 4080 en lugar, señores, de una 4080 y una 4070. Después de la 4090, las dos 4080 probablemente serán algunas de las GPUs más populares de la nueva serie 40 de Ada Lovelace. Como aún no aparece la RTX 4070, estas versiones de la RTX 4080 nos dan muchas luces por la cual podemos entusiasmarnos, por lo que en este video vamos a comparar ambas tarjetas, cuál nos conviene en términos de costo-efectividad y cuál es la que más se ajusta a tus necesidades. Ya sabes, estas dos GPUs se llaman RTX 4080 y difieren bastante en términos de especificaciones. Muchas filtraciones han sospechado que Nvidia lanzaría inicialmente 4090, 4080 y una 4070, pero ahora parece que la 4080 de 12 GB puede haber heredado algunas de las especificaciones que se filtraron inicialmente con la RTX 4070. Aparentemente en este momento ha sido un movimiento, un tipo camuflajeo ahí de parte de Nvidia, porque ustedes saben que estos precios de las GPUs de Nvidia que ha lanzado han sido un tanto elevados y muchas personas están criticando a Nvidia, culpando de que esta RTX 4080 de 12 GB se refiere a una 4070, señores, y le están cambiando este nombre quizás para vender, pero eso es otro tema. La RTX 4080 de 16 GB obviamente tiene más memoria, pero curiosamente la RTX 4080 de 12 GB es la que tiene velocidades de reloj ligeramente más altas. Sin embargo, la memoria adicional y los núcleos CUDA de la RTX 4080 de 16 GB tendrán un impacto en el rendimiento. Nvidia no ha dicho mucho sobre el rendimiento esperado de la RTX 4080, por lo que es difícil predecir cuán poderosas serán las dos GPUs. Pero mira, podemos adivinar en función de sus especificaciones y ya por lo que hemos visto en el pasado. Pero el conocimiento real provendrán de los puntos de referencia. Afortunadamente es probable que pronto comencemos a ver filtraciones sobre estas tarjetas, y una vez que las tarjetas estén completamente agotadas deberíamos poder probarlas nosotros mismos. El volumen del núcleo CUDA de la RTX 4080 de 12 GB lo ubica entre una 3070 Ti y la RTX 3080. Sin embargo, tiene más memoria que la RTX 3070 Ti y también utiliza la última tecnología de Nvidia como el DLSS 3 y el Shader Execution Reordering o SERD, que basta decir que veremos una mejora en términos de rendimiento de ambas tarjetas. Pero mira, es demasiado pronto para evaluar cómo se compararán entre sí. Nvidia nos mostró los numeritos y se estuvo burlando sobre que la RTX 4080 será de 2 a 4 veces más rápida que la RTX 3080 Ti. Pero estos números ustedes saben que pueden cambiar. Sin embargo, nos dio una cosa, y son los puntos de referencias vinculados anteriormente, que implican que la RTX 4080 de 16 GB superará a la RTX 4080 de 12 GB en cada uno de los títulos que mostraron. Ustedes recuerdan Flight Simulator, Cyberpunk, etc. Pero no es una gran diferencia. Sin embargo, ambos estamos claros ya de que eclipsarán a la RTX 3080 Ti. Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento exacta para las dos GPUs RTX 4080, pero sabemos que se lanzarán en noviembre de este año, un poco más tarde quizás que la insignia RTX 4090. Una vez lleguen, las GPUs tendrán un precio de $900 para la RTX 4080 12 GB y $1,120 para la RTX 4080 de 16 GB. Los modelos personalizados de los partners, ustedes saben, de aquellas placas como Gigabyte, Asus, Zotac y MSI, estarán disponibles muy pronto y tendrán, ustedes saben, un precio más alto según sus especificaciones. Y es importante mencionar en este punto, para que estés al día, que este punto con respecto a los precios es lo más criticado a Nvidia. Ustedes saben que ellos
supuestamente las filtraciones, esta RTX 12 GB se supone ser la 4070, sin embargo sería la primera vez que veríamos una tarjeta, vamos a decir, le cambiaron el nombre para que los usuarios estén tranquilos y piensen que están adquiriendo una RTX 4080 en vez de la versión 70, señores, que ustedes saben que nunca, pero nunca ha alcanzado estos números. O sea, nunca habíamos visto estos precios y de primera mano ya ellos anunciaron de que los precios no van a descender así. El mismo CEO estuvo hablando de que hasta las tostadoras están más caras. Entonces ya ustedes saben que puede ser que estos precios no descendan así tanto como quizás esperemos. Empecemos por lo más importante, y es que el RTX 4080 de 12 GB es $300 más barata, y esto, señores, no es para nada despreciable. Por otro lado, la versión de 16 GB, por supuesto, ofrecerá un mejor rendimiento, pero es difícil decir si esta diferencia valdrá $300, considerando que ya en la de 12 GB estarás dentro de los beneficios de DLSS 3 AirShare, que básicamente son los features que harán que esta nueva generación de Ada Lovelace se luzca. Entonces aquí tendrías que ver ya los puntos de referencia para determinar todo esto. Considerar también que debes tener el equipo para poder aprovechar estas tarjetas, dígase los monitores, etcétera, dependiendo de lo que vayas a hacer. Ahora, basándonos únicamente en las especificaciones, la RTX 4080 de 16 GB será la mejor opción, sin duda. Pero si estás buscando una combinación de asequible, potente, la opción de 12 GB podría ser la mejor elección, considerando que la RTX 3080 y la RTX 3080 Ti también mantendrán un buen valor si te enfocas en el precio en lugar de buscar las últimas tecnologías. Es también otro punto de referencia a considerar, porque siempre es bueno esperar y ver cómo se comportan las cosas. Es también una buena opción, considerando ya que ellos han anunciado de que las tarjetas, esta nueva generación Ada Lovelace, no bajará de precio. Así a corto o mediano plazo supuestamente, habría que ver. Ustedes saben que esas compañías siempre tienen lo suyo, y vamos a ver ahora cuáles son estos juegos que llegarán con DLSS 3 y estas consideraciones que debes conocer ya que tú estás metido en Ada Lovelace. Y uno de los features más interesantes es este nuevo DLSS 3, el cual estuvimos viendo que traerá mejoras sumamente interesantes junto a este nuevo CERT. Aquí vamos a ver, la compañía ha anunciado más de 35 juegos, de los cuales vimos demos de Nvidia, motores de videojuegos que admitirán esta nueva tecnología, y seguramente vendrán más. Y aquí te muestro lentamente esta lista de videojuegos y motores gráficos disponibles. Aquí podemos ver juegos nuevos que no han salido y juegos viejos también que ya tienen bastante años, como Hitman 3. Vimos también aquí a Plague Tale Requiem, a Tobin Heart. Hay varios juegos que vendrán disponibles con lo que es este DLSS 3. En resumen, este DLSS 3 de Nvidia se diferencia de las iteraciones anteriores al implementar este nuevo algoritmo llamado generación óptica de múltiples cuadros, y ello lo que hacen es predecir cuadros completos en lugar de píxeles regulares. Se supone que es hasta 4 veces más rápido y se incluye con otras tecnologías de Nvidia como el Super Resolution, Frame Generation y Air Reflex. El modo Overdrive muestra esta tecnología exclusiva de esta tarjeta Ada Lovelace, como el Shader Execution Reorder Insert, y también está el Opacity Micro Maps y el Real Time Denoiser, señores. Esas tecnologías que se vieron, de verdad, vimos cómo se impulsó los frames en Cyberpunk. Y te recuerdo, señores, que debes de tener el hardware para poder ver, apreciar todo lo que se estuvo viendo aquí. No haces nada moviéndote en esta gama. Esta gama de verdad trae tecnologías bastante interesantes, y debes de tener los monitores, debes de tener los recursos para poder abarcar y ver y disfrutar todo esto. Recuerda que esto es una gama entusiasta, y nada, déjame saber aquí debajo en los comentarios tus impresiones sobre todas estas noticias, todo lo que hemos visto, señores. Por cuál RTX ya sabes por cuál decidirte, ya sabes lo que trae el nuevo DLSS, el nuevo CERT. Así que ya tú sabes, suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos como este. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech, un like es siempre bien apreciado. Suscríbete, y este es el Sensei. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.